Alerta sísmica. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Se cayeron edificios. Se cayeron. Tranquilos, señores, tranquilos. Ya sabemos que los temblores, pero tranquilos, caminen en el carro. Bueno, pues ahorita estamos aquí en el edificio 1C del multifamiliar Tlalpan. Para nosotros siempre hemos dicho fue el edificio que nos convocó el 19 de septiembre de hace 3 años, de 2017, a la 1 de la tarde, como la gran mayoría me encontraba trabajando. Tarda por la afectación en las líneas de comunicación, tardé varias horas en enterarme de lo que había pasado. Yo soy copropietario de 2 departamentos, uno en el edificio 3A y otro en el edificio 3B, pero sinceramente hasta pasadas las 6 de la tarde me enteré que había colapsado aquí un edificio y bueno, más que pensar en nuestro patrimonio, lo primero que nos convoca hacia acá fue venir a auxiliar a este edificio justamente. Y así como nos convocó en aquel momento, pues ayudar en las labores de rescate en plena emergencia, pues también nos convocó posteriormente a organizarnos. Nosotros, después del 19 de septiembre, lo que esperábamos era que alguna autoridad pues se acercara y nos indicara qué seguía, qué era lo que iba a pasar, cuál era el tratamiento que se iba a dar a la emergencia. Eso no sucedió. Tuvieron que pasar 10 días para que el 29 de septiembre, ya con cierta desesperación de que nadie venía, nadie nos decía qué sucedería, convocamos una conferencia de prensa y en respuesta a ella por la tarde por primera vez vinieron funcionarios a recorrer el multifamiliar. Pocos días después se reunía el entonces secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva, con los habitantes o los propietarios de este edificio, el 1C, y les proponía atención a ellos. No había ningún esquema de atención para los otros 9 edificios, pero la atención que proponía estaba basada en el esquema de redensificación, o que después se llamaría redensificación. Habría que contextualizar que la ley para la reconstrucción, la primera ley para la reconstrucción, se publica hasta el 1 de diciembre de 2017. Entonces en septiembre no había todavía esos esquemas normados, pero ya el gobierno de Mancera lo tenía claro en su mente, que la emergencia del sismo era una buena ocasión para promover aún más al cártel inmobiliario, el boom inmobiliario en esta ciudad. Y entonces lo que quería hacer aquí era un edificio nuevo, pero con 2 o 3 pisos extra, con departamentos supuestamente de lujo en los pisos altos, para ponerlos a la venta en el mercado. Y las vecinas y vecinos de este edificio se negaron, lo cual nos dio a todos los demás una muestra clara de dignidad. Y decidimos ahí, pues como digo, convocarnos también, a organizarnos, a cerrar filas y a exigir lo que hemos dado en llamar reconstrucción digna y justa, que para nosotros es una reconstrucción que no convierte a los damnificados en deudores, que no nos somete a un crédito, que era también una de las propuestas, que no nos convierte en botín del capital inmobiliario mediante estos esquemas de redensificación, y que se paga completamente con cargo al fondo público. Estuvimos exigiendo esto, muy rápido creemos que es muy rápido, nos dimos cuenta que entonces nos estábamos peleando contra un modelo que se viene imponiendo en este país hace 4 décadas, que tiene que ver con socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.
Se ha dicho también mucho que este no fue un desastre natural, los sismos son naturales, pero el desastre se construye socialmente justo a partir de que el Estado no cumplió con esas obligaciones de estar verificando la seguridad de las construcciones, de estar verificando que su población no iba a poner en riesgo su vida ante un eventual sismo como el que sucedió. Nos dimos cuenta, insisto, que entonces era pelearse contra un modelo muy enraizado, con mucho poder, y que las 500 familias del multifamiliar Tlalpan no podríamos enfrentarlos solos. Por ese motivo, decidimos convocar, articularnos con otros predios, con otras y otros damnificados. Y así nació el 19 de noviembre de 2017, Damnificados Unidos de la Ciudad de México, que ha llegado a articular hasta poco más de 800 predios en la Ciudad de México, entre edificios y viviendas unifamiliares. Nos dimos a la tarea de luchar contra ello, y fue gracias a la organización, a la lucha, a la exigencia. No fue la concesión de ningún funcionario, no fue la sensibilidad de ningún funcionario. Fue gracias a la lucha que tuvo sus momentos más álgidos, sin lugar a dudas, entre mayo y junio de 2018, con 2 campamentos justamente aquí sobre Calzada de Tlalpan. El primero la noche del 30 al 31 de mayo, con lo cual logramos que viniera el entonces ya jefe de gobierno. Mancera había renunciado después de haber declarado que se iba a quedar a atender la reconstrucción porque era su obligación. Pues la memoria fue corta, renunció para competir por una senaduría, y se había nombrado como su reemplazo a José Ramón Amieva, y se comprometió a conformar el entonces Fideicomiso Público para la Reconstrucción y Rehabilitación de Vivienda de Uso Habitacional, así le llamaron, y que con eso se iba a costear la reconstrucción de cuando menos 36 edificios y las viviendas de la alcaldía de Tláhuac, que en ese momento nos encontrábamos aquí representados. Se creó el fideicomiso, pero le estuvieron dando largas, y con un nuevo campamento la noche del 21 hacia el 22 de junio logramos la entrega de un documento. No fue una minuta, fue un documento compromiso firmado tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo de la Ciudad de México, comprometiéndose a iniciar en menos de un mes la reconstrucción de este edificio, la rehabilitación de los otros 9 del multifamiliar Tlalpan, y a aprobar en ese fideicomiso la asignación de recursos para los 36 edificios en ese momento organizados en Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Lo cierto es que los recursos se terminaron ministrando hasta el 8 de octubre de 2018, y las obras pues empezaron entre octubre y noviembre, incluso en este edificio, el de reconstrucción, hasta el mes de diciembre de 2018. Nosotros y nosotras siempre hemos sostenido que la lucha es hasta que el último regrese a casa, que no estamos pidiendo un trato preferencial, sino que justamente fijamos un precedente para cómo deben ser atendidos todas y todos los damnificados del sismo de 2017 y de cualquier desastre posterior. Entró el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, designaron a César Cravioto como comisionado para la reconstrucción, y lo que podemos decir es que ha sido un verdadero fracaso. El gobierno anterior no se portó mejor, tuvimos que pelear duramente con ellos, fuimos amenazados con represión. En el primer campamento, el 30 y el 31 de mayo, fuimos aquí cercados en un primer momento por granaderos. Fue gracias a la condena pública a través de redes sociales que tuvieron que retirarse, al apoyo de la sociedad civil. No fue para nada un buen gobierno. No dejó nada resuelto, no entregó un solo edificio, no había un esquema de atención a las viviendas unifamiliares, pero lo cierto es que el actual no ha sido mejor. Cantaba apenas hace unos días la jefa de gobierno que han entregado 92 edificios, pero de acuerdo a sus propios números son 92 de 378, lo cual representaría a 3 años del sismo y a casi 2 años de su gestión, apenas un 24% de avance. Es dramático, porque si cada 2 años va a avanzar el 24%, pues vamos a terminar incluso después de que este gobierno concluya. Si nos vamos a fondo a revisar si la política de reconstrucción de esta ciudad ha tenido una orientación basada en los derechos humanos, el fracaso es todavía más contundente.
No hay un censo desagregado por sexo, por edad, por condición, por grados de vulnerabilidad. No se ha tomado una sola acción para atender temas jurídicos, temas de acompañamiento psicológico. No se está haciendo absolutamente nada para que las y los damnificados podamos recuperar nuestro proyecto de vida, tal y como lo señalaba la recomendación 12-2018 de la Comisión de Derechos Humanos local. Entonces, bueno, pues ante ello, nosotras y nosotros, los vecinos del multifamiliar Tlalpan, nos sentimos comprometidos a sostener la lucha, a pesar de que ya estamos con todo y los virus ocultos, ya estamos habitando nuestros departamentos. Hemos dicho, si nosotros entendimos que solos no podíamos, que necesitábamos la articulación con los demás predios, y gracias a esa articulación, si gracias a la lucha que hemos sostenido todas y todos nosotros logramos regresar a casa, pues ahora nuestro compromiso es seguir sosteniendo esa lucha hasta que el último regrese a casa, porque somos muchas y muchos los que seguimos esperando que se haga justicia, cuando ya, como en nuestro caso, la propia Comisión de Derechos Humanos reconoce que si tuvimos muertos, que si tuvimos pérdida de patrimonio, fue por una falta del Estado. Pues necesitamos que el actual gobierno tenga un compromiso serio a hacer justicia al respecto y no simplemente apostarle al olvido. El 19 de septiembre, como inicio de esa jornada, tendremos aquí en el edificio 1C una misa en memoria y honor de los vecinos y vecinas de este y todos los demás predios que fallecieron el 19 de septiembre de 2017 y posterior a ese 19 de septiembre, que también fallecieron sin ver el regreso a casa. A la 1:14 estaremos realizando un minuto de silencio y después nos encaminaremos para comenzar a las 4 de la tarde una movilización de Avenida del Taller 21 a las oficinas del gobierno capitalino, donde, bueno, pues seguiremos exigiendo la destitución del todavía comisionado César Cravioto, porque tuvimos mesas de negociación a lo largo de 2019. Ella estuvo reuniéndose con nosotros quincenalmente, a veces mensualmente, y entre reunión y reunión teníamos reuniones semanales con el todavía comisionado para la reconstrucción. Y muchísimas veces cuando llegaba a la reunión con ella nos dábamos cuenta que no estaba enterada de lo que habían pasado en las reuniones anteriores. Nos tocó ver, lo hacía de manera relativamente discreta, pero su molestia era tan evidente que los que solíamos estar sentados más cercanos a donde ellos despachaban, pues lo notábamos y a veces hasta lo escuchábamos. Nos tocó ver pues que le reclamaba o le reprendía al comisionado, justamente diciéndole: oye, esto ya lo habíamos acordado, ¿por qué no lo hiciste así? Siempre es lo mismo, siempre que vengo me encuentro con una sorpresa y tienen razón, cuestiones así. Por eso sospechamos que suele ser mal informada. El problema es que ha decidido, por un lado, pues darle el respaldo al comisionado para la reconstrucción, y ese respaldo ha significado asumirnos como enemigos. El trato que nos ha dado es como enemigos. Ha tomado tiempo en sus conferencias de prensa para responder. Eso tiene que ver con que algo estamos haciendo bien, hemos logrado posicionar el tema lo suficiente para que ella tenga que salir a responder. Y el otro gran problema, y que se deriva de ello, es hay una confusión, hay un desacierto en el gobierno de Claudia Sheinbaum. No logran entender, pese a que han declarado que es la ciudad de derechos, etcétera, pese a que tenemos una de las constituciones políticas más avanzadas, la de la Ciudad de México, en materia de derechos, no lo logran entender. No logran entender que están obligados a garantizar los derechos. Es un fenómeno extraño. Reconocen que los ciudadanos tenemos derechos humanos. Reconocen que es deseable que sean cumplidos. Pueden hasta declararse a favor de que sean cumplidos, y no entienden que ellos son los responsables de garantizar el cumplimiento. No entienden que como gobierno, como representantes del Estado, ellos son los responsables de garantizar el cumplimiento. Hoy no está satisfecho el derecho a la vivienda, no está satisfecho el derecho a la conservación de la propiedad, que también es un derecho, no está satisfecho el derecho al resarcimiento del daño, no está satisfecho el derecho a la integridad. Tenemos gente todavía viviendo en la calle con
muchísimos riesgos, por eso hemos tenido tantos fallecimientos por COVID entre las y los damnificados, seguramente índices más altos a cualquier otro sector de la población. Nos cuestiona de pedir demasiados porque para ellos regresarnos la vivienda sin closet y que nosotros pidamos el closet es un privilegio, es un exceso. Lo que no entienden es que no nos están regalando la vivienda, tenían la obligación de recuperar lo que perdimos por su negligencia y no nos lo están recuperando completo, nos lo están recuperando a medias, nos lo están recuperando precarizadamente.